Así que conéctese, porque tenemos mucho para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Cántalo TV. Recuerden conectarse, recuerden compartir este link y recuerden también que para mí es sumamente importante pues saber lo que ustedes quieren expresar. Así que si puede, producción, compartir el link de StreamYard y sumar a nuestra audiencia a la conversación. Yo quiero saber lo que ustedes piensan respecto a esta opinión, a este criterio del intérprete, el reggaetonero Yomil, que ha dicho que no apoya al movimiento San Isidro, lo ataca y que se desmarca totalmente del apoyo al movimiento San Isidro. Esto después que se puso muy molesto porque le cancelaron 2 conciertos que tenía para realizar en los próximos días en la isla de Cuba. Dijo que en Cuba todo era poco profesional, que los músicos no tenían derechos, y entonces no se da cuenta o no quiere darse cuenta que el movimiento San Isidro está luchando precisamente por eso, porque todos los músicos, para que todos los artistas cubanos, intelectuales sean reconocidos y no veten a la persona, al ser humano por tener ideas diferentes. El movimiento San Isidro lucha por la libertad y los derechos de los cubanos. Quiero darle la bienvenida a una joven activista que desde España pues está siguiendo este movimiento de solidaridad con el movimiento San Isidro. Maciel Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ya para ti casi buenas tardes, ¿no? Sí, aquí ya son casi las 3 de la tarde. Ya, mira qué bien, estás tú en el futuro, Maciel, en No, el aunque futuro yo, del yo mundo. trabajo toda la madrugada por el cambio igual, vamos, por mi trabajo y por Sí. estar pendiente de lo que pasa. Trabajo toda la madrugada, entonces me despierto, estoy en mi mañana con el café. Ah, imagínate. Pues nada, Maciel, veía y le comentaba a nuestra audiencia desde ayer, veía todo este movimiento de solidaridad tan fuerte con el movimiento San Isidro, ¿no? Es algo maravilloso el hecho de ver cómo la gente se involucra, los artistas, los intelectuales, los cubanos en cualquier parte del mundo se involucran con el sentimiento de exigencia de libertad del movimiento San Isidro, pero por otra parte estamos viendo gente indolente, gente que lo rechaza como un Yomil. ¿Por qué tú? A ver, un Yomil, y quiero hacer un énfasis en esto. Quizás yo pudiera entender que un cubano, sea músico, artista, que nunca ha podido salir de la isla de Cuba, que ha estado adoctrinado, manipulado, que piensa que aquello es normal, pero Yomil, que ha tenido la oportunidad de viajar en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones, siga apoyando al régimen y siga arremetiendo contra aquellos que están luchando por su propia libertad. ¿Qué te parece a ti todo esto? Mira, yo creo que existe un problema y existe en Cuba y existe con algunas personas, por suerte cada vez menos, fuera. Y es que se cree, o sea, no se acaba de entender que este desmarque que se está haciendo de una serie de jóvenes, que a mí me resulta muy gracioso porque este desmarque comenzó por una frase que se repetía una y otra vez, que es no me representan. Y a mí me parecía muy simpático que se dijera esto cuando dentro de ese sitio ya, o sea, habían tanto miembros del movimiento como no miembros del movimiento, pero habían profesores universitarios, poetas, cuentapropistas, amas de casa, o sea, ahí había gente tan diversa dentro, o sea, yo creo que en algún momento dije que eso era una microcuba dentro de la Cuba grande. O sea, era tan variado los pensamientos, sigue siendo variadas las posiciones incluso ideológicas de muchos de esos muchachos, de esas personas que están ahí dentro, y eso sigue sin entenderse. Existe también una negación a conocerlos. No, yo creo lo que me están diciendo, que son unos terroristas, que son, vamos, una cosa es que, pero yo no quiero saber quiénes son esta gente. No, pregúntate quiénes son, averigua quiénes son, pregúntale a las personas que los conocen, qué piensan de ellos, cómo son, escúchalo. O sea, si tú realmente quieres armar un criterio, pues escucha atento. Y entonces existe esta cosa que viene instaurada, este desmarque que viene instaurado por una parte por el miedo, yo no soy como ellos, no me incluyas en la lista para que no me hagas cosa que deje en evidencia que tú lo que no quieres es que te hagan lo mismo que le están haciendo a ellos. O sea, que tú sabes que hay un error en lo que le están haciendo a ellos. Es muy gracioso porque en todas estas posturas se incorpora una parte, un subtexto que queda ahí por debajo. O sea, entonces tú lo que tú no quieres, primero no quieres quedar en evidencia. No quieres que te apunten en la misma lista, pero es porque tú sabes perfectamente que estar en la misma lista conllevaría una serie de consecuencias a las que tú no quieres asumir. Esa es por una parte. Está la otra gente que es una cuestión de ignorancia,
que es tremenda, que es que yo mi único referente es lo que me están contando estos, que me lo han contado toda la vida y yo de aquí no quiero salir. Ahí yo tengo dos grupos en los que yo sí tengo cierta empatía hacia uno y hacia otro no. O sea, cuando son grupos de jóvenes que están conectados al mundo, que están en internet, que tienen amigos, porque a mí me pasa que hoy todavía hay gente que me escribe, ay, ¿por qué te veo tan alterada? Gente en Cuba. Y yo le digo, pero ¿sabes lo que está pasando? No, ¿qué pasa? Eso me pasa hoy, a día de hoy, ya no hace 10 días. Entonces existe esta cosa de no querer saber porque esto me estresa mucho y esto no quiero ser parte de esto y yo prefiero no saber. Existe la otra parte que es muy dura y es con la que yo empatizo, que es de esas personas mayores, esas personas que han estado toda su vida con una sola información, con una sola línea de pensamiento, y que es muy duro que tú le digas a esas personas, llevas no sé cuántos años de tu vida enfrentándote a familia, traicionando a los tuyos, creando una serie de discordias por gusto, defendiendo algo que no te defiende. O sea, todo esto es mentira. O sea, tú no le puedes decir eso a una persona mayor porque le derrumbas, vamos, es que lo matas directamente, vamos, le derrumbas todo por lo que ha vivido, todo por lo que él cree que es una causa, que es una razón. Entonces, con esa gente yo empatizo, porque es muy difícil. Y esa gente, por supuesto, también están repitiendo el no me representan, el desmarcarse, esos terroristas, esos mercenarios. Y entonces hay un pensamiento difundido que es muy complejo. Es muy complejo de desarmar, sobre todo cuando la gente o no quiere ver, o no sabe cómo ver, o no tiene moral, en el sistema. No tiene la moral y los principios suficientes, como en este caso Yomil. Yo, Maciel, trato de ser lo más neutral posible, ¿no? Al ofrecer mi opinión, pero respecto a estas situaciones no puedo dejar de opinar y de decir que me parece absolutamente irrespetuoso, amoral el hecho de que Yomil haya dicho esta barbaridad y que esté diciendo... Yo creo que Yomil no es muy diferente de algunos artistas que estaban en el ministerio, que también hicieron este desmarque, y que hasta cierto punto habría que valorar hasta dónde este desmarque proviene de la desinformación o proviene de un oportunismo para garantizar una serie de cosas mañana. Sí. Entonces, estas cosas, porque siempre hablamos del oportunista, los oportunistas que hay afuera, que yo siempre me río, yo estoy loca porque me acaban de dar la paga. ¿Dónde está la paga esa que dice que le dan a todos y yo trabajo 10 horas al día quedándome sin ojo? ¿De dónde está? Sí. ¿Dónde están esos mercenarios? Que yo quiero saber dónde están, porque vamos, es como... Es todo muy, sí. Me parece todo muy simpático, pero... Y tú dices, no, oportunismo, Maciel, o también ideología, porque, a ver, muchas personas aseguran, afirman, y bueno, a ver, cuando tiene este tipo de comentarios uno no lo duda mucho, ¿no? El hecho de ver a un artista que debería estar apoyando la libertad, aun cuando está criticando al sistema y al gobierno cubano por lo que él llama falta de profesionalismo con los músicos, con los artistas, y entonces dice que el movimiento San Isidro le ha faltado el respeto, que ellos son mercenarios. Es decir, él está como repitiendo un lenguaje muy similar del que se maneja dentro de la cúpula del castrismo. Es muy desafortunado ver algo así, y quiero reiterarle a las personas que puedan estar viéndonos en la isla de Cuba que ustedes se pregunten, que averigüen, que tengan un poco más de una visión que no sea la que les están contando personas como Yomil o como lo que repite o cacarea el régimen castrista respecto a los muchachos del movimiento San Isidro. Y a propósito de eso, yo voy a compartir contigo más adelante, Maciel, y con toda nuestra audiencia, un reportaje que hace Cubanet Noticias aquí en Miami, que entrevistaron en Cuba al tío de Denis Solís, digamos, el motor impulsor de todo esto, porque el movimiento San Isidro se da a ver, fueron acciones que fueron provocadas unas detrás de otras, en efecto dominó, cuando a Denis Solís lo detienen de forma violenta, después lo llevan a juicio sumario y lo condenan por nada. Pero yo les voy a contar quién es Denis Solís, dicho de parte de su familia, ¿no? De una persona que lo conoce muy bien, de su tío. Pero quiero también mostrarte precisamente un video que publicaba, una parte de un video que publicaba ayer uno de los jóvenes activistas cubanos, Luis Eligio, de Omni, que él habló de la fortaleza del movimiento San Isidro y el significado de sus acciones, porque cuando vemos a gente como Yomil, o cuando vemos publicaciones como las que aparecen en Cuba Debate, cuando vemos a activistas del régimen hablando, no hay otra realidad que el terror y el miedo que le tienen a la lucha por la libertad de Cuba. Así que vamos a ver lo que dijo Luis Eligio y seguimos conversando, Maciel.
Todos los integrantes del movimiento San Isidro están sitiados. Las campañas de difamación en la televisión no han parado ni un solo día. Todo esto significa que el régimen está completamente aterrado. Hay grupos moviéndose en todas partes del mundo, entregándole videos y cartas al Papa, directamente en el Vaticano. Grupos moviéndose con políticos importantes en todas partes del mundo, con instituciones de derechos humanos y con instituciones internacionales en todas partes del mundo. Grupos moviéndose dentro de los Estados Unidos, tratando de llegar a los más altos dirigentes de la nación, a la nueva gobernatura, a la nueva presidencia que se avecina con Biden, llegando a los senadores, llegando al Congreso, llegando a todos los lugares posibles. Hay grupos de jóvenes que se están organizando con ideas magníficas, excelentes, en nombre de San Isidro. Mientras en Cuba no cesa la campaña de difamación, lo que está provocando divisiones de odio entre los jóvenes, entre los hijos y los padres. Ya sabemos de una de las integrantes del movimiento allá en La Habana, del N27, que fue expulsada de su casa por los padres. Pero esto no va a parar. Esto no va a parar hasta un cambio de régimen. Esto no va a parar hasta que el régimen dimita, hasta que el régimen renuncie, hasta que se acabe la dictadura. Todo el mundo se está preguntando cuál es el próximo paso. ¿Qué está pasando con San Isidro? San Isidro está en una pausa efervescente, intensa, de autoanálisis, de unión, mirando el tablero, pero todos los integrantes de San Isidro están súper requete convencidos que se abrieron las puertas de la liberación, que este momento es único y no van a parar. Están todos montados arriba de este canal y no van a parar. Mucha gente demeritando a los integrantes del movimiento San Isidro. La mayoría son personas con mucha experiencia en la lucha contra el régimen, experiencia uniendo personas, experiencia tocando corazones, experiencia moviendo gente y experiencia haciendo acciones que han desestabilizado el régimen en más de una ocasión. Y eso es todo lo que estamos hablando, ¿no? En síntesis, Maciel, es un régimen que está aterrado, es un régimen que no permite, es decir, es como que sabes que tienes un tesoro muy preciado y lo defiendes a capa y espada, y el régimen sabe que su poder significa mucho dinero. Estamos hablando de gente que es mafiosa, son criminales y que hacen cualquier cosa. Entonces imagínate cuando un grupo de jóvenes, de muchachos, se alza a favor de la libertad y de los derechos. Eso para ellos es algo inconcebible, pero eso también los muestra al mundo como lo que son verdaderamente, y han podido maquillar durante 6 décadas, pero ahora se les acabó esa oportunidad porque el mundo está mirando y está viendo lo que está haciendo el régimen. Igual sigue habiendo mucho oculto. Un día cuando se pueda escarbar y empezar a sacar toda la luz, cuando la gente no tenga que estar respondiendo o no esté vigilada, incluso de cualquier lugar del mundo. Personas que han sido partícipes del propio sistema, que tienen muchas cosas para contar. Esto será muy complejo, ¿eh? Esto sacará muchas cosas a la luz que serán muy difíciles de manejar. A mí me asusta una cosa siempre, y es que hay una tergiversación incluso de la propia intelectualidad de este pensamiento y de esto que empezó incluso con las acciones de Luisma. Existe una cosa de difamar la personalidad de Luisma totalmente desde el propio arte que Luisma hacía o hace, claro, y a mí me resultaba gracioso porque Luisma hace un arte que pone en tela de juicio todo el tiempo las propias leyes absurdas del sistema. O sea, hace un arte, cada vez que el sistema implanta una ley absurda que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra de derechos elementales, Luisma construye una obra artística que denuncia eso. Y es como fue contra el 349, como fue contra la ley de símbolos patrios. O sea, cada obra responde a denunciar una ley que es absurda. Y yo leía de personas que estaban dentro del ministerio diciendo cosas como, bueno, pero es que si tú haces un arte que va contra una ley, la ley te tiene que castigar. Dice, pero es que la ley es absurda. En un país donde las leyes, donde la mitad de las leyes son absurdas, son incívicas,
O sea, no se puede castigar a un arte que está denunciando una ley que es incívica. O sea, y alguien me decía, bueno, ¿y cómo se soluciona? Salimos a defender algo que es ilegal y entonces somos ilegales nosotros también. No, se soluciona como se ha hecho en el mundo. Se sale a defender al artista que está haciendo una denuncia sobre una ley que no es lógica y la ley tiene que cambiar y obligamos al sistema a que esa ley no simplemente, a que esa ley no esté. O sea, es que lo que pasa es que no se entiende todavía cómo funciona la democracia, cómo funciona que la gente luche en pos de algo y salga a defender algo. Digo, es que es muy difícil. A mí me costó entenderlo. Cuando llegué aquí a España y vi que todas las semanas hay una manifestación, por lo más mínimo, Sí. Por lo más mínimo. Me redujeron el 1% y ahí va todo el mundo a manifestarse. Nos quitaron, va todo el mundo para allí. Entonces, claro, cuando te das cuenta que eso es lo normal en cualquier lugar del mundo y que esas manifestaciones y esas presiones condicionan que haya una serie de leyes que se ajusten, que se centren, que no se vayan a los extremos, que no vayan en contra de la gente, que se consigan cosas que no hay. Cuando entiendes que eso funciona así como mecanismo, claro, no, es imposible que puedas criticar a las personas que lo están intentando hacer en un sitio donde no se tiene cultura de protesta. O sea, esa persona en realidad es un transgresor. Luisma es un transgresor. Es posiblemente de los poquísimos artistas transgresores dentro del propio sistema y de cómo tiene armada la estructura de los artistas. Yo ponía el otro día, y lo dije sin ánimo de ofender a nadie, porque conozco artistas grandísimos dentro de Cuba que tienen una obra súper crítica, genial, que creo que son los que han salvado, los que siguen salvando la cultura cubana. Pero existe un gran por ciento que dije, en un país donde las leyes son del siglo pasado, hay un arte, los artistas, como reflejo de esa realidad que es del siglo pasado, hacen un arte del siglo pasado. Y son incapaces de verlo porque no tienen cómo confrontarlo. Hay artistas que han salido al mundo, que han confrontado y se han dado cuenta. A mí me ha pasado dentro de mi campo de trabajo, que es la literatura, darme cuenta que yo tenía siglos de atraso, con 2 carreras universitarias, con toda la preparación, con todo lo que uno venía, con todo el trabajo que uno había hecho, y llegas y dices que yo no sé nada. Yo tengo siglos de atraso y tengo que aprender. Y eso es lo que pasa en Cuba, que hay siglos de atraso por aprender, desde muchas fuentes, de muchas acciones. Por todo, absolutamente. Es como que Cuba se quedó paralizada en el tiempo y los cubanos tristemente pues se han quedado paralizados en el tiempo y ahora hay mucha gente que está despertando. Yo te decía, Maciel, que tengo un material para compartir, no quiero robarte todo el tiempo porque sé que tienes mucho que hacer, pero me parece sí muy valioso el hecho de que la gente sepa, de que nuestra audiencia sepa, que las personas en el mundo sepan quién es Denny Solís. El régimen pues se encarga todo el tiempo de criticar, de descaracterizar, de hablar mal, así dicho muy, muy concretamente, de hablar mal todo el tiempo de aquellos cubanos que solamente luchan por la libertad y por sus derechos. Yo quiero ver este material junto a ustedes que habla de los inicios de Denny Solís en la oposición, pero también del por qué quizás Denny Solís se convirtió en un hombre, dijo en un momento determinado, estoy cansado de tanto daño y estoy cansado de tanta ineficiencia de este sistema. Vamos a verlo. Bueno, Denis fue un muchacho que tuvo una niñez fuerte porque perdió a su mamá cuando él tenía 12 años y ella tenía 4 meses de embarazo. Y por una negligencia médica, debido a que no atendieron su embarazo, se deshidrató y en el hospital murió después de 16 días en terapia intensiva. Entonces cuando su madre muere, él viene para acá, para La Habana Vieja, con su familia, en sus raíces, donde él nació. Y aquí más o menos en necesidad y en vicisitudes, él creció hasta llegar a la escuela de medicina, donde él estudió medicina y se hizo enfermero bueno que es, que ni habla inglés a la perfección. Él se compra su visitaxi alquilando otro, se compró su visitaxi con su propio sacrificio. Cuando la visitó Obama, la policía quitó, no te puedo decir, creo que 200 visitaxis, entre esos estuvo el de Denny. Lo único que Denny no se queda callado porque le pareció injusto. Estoy preocupado por su salud, me siento vigilado, me siento acosado y no entiendo por qué no nos dejan ver, aunque sea a 10 metros, tener constancia de que él está bien. A ver, yo hice una síntesis de este reportaje que publicó Cubanet y que amablemente nos permiten ofrecerlo. Usted puede verlo en su totalidad en cubanet.org, esta página de periodismo independiente, pionera de periodismo independiente aquí en Miami. Y obviamente que toca muy de cerca siempre el tema de Cuba. Maciel, qué triste, ¿no? Cuando te das cuenta y cuando ves que un propio familiar
de Denis Solís. ¿Quién mejor lo puede conocer, ¿no?, que su propia familia? Habla de este muchacho, que es un muchacho que es profesional, que estudió enfermería, que trabajó en el Calixto García, por cierto, y en otro hospital, si mal no recuerdo. Después se convirtió en cuentapropista, tenía su visitaxi, el régimen se lo quita, pero ¿cuántas cosas han pasado por la vida de Denis Solís para que Denis Solís llegue al punto ese que hemos visto de cansancio, de agotamiento, ¿no?, de tanto daño que le ha hecho el sistema a su vida? Yo el otro día hablaba de una cosa que me parecía importante y es de los privilegios y cómo la gente, esas cosas las entendemos muy bien aquí en Europa porque aquí eso es tema constante, o sea, aquí el racismo, el clasismo, el elitismo, o sea, hay una serie de temas que son constantes en la agenda y se está hablando y se le está explicando a la gente cómo enfrentar este tipo de actitudes que tenemos, o sea, que tenemos todo el tiempo, y entender ese privilegio que tienen unos de haber sido protegidos, queridos por una familia estructurada y que no tienen otros, donde todo eso funciona de maneras diversas, que tienen algunos de haber vivido en barrios buenos, bonitos, donde todo está limpio, donde todo funciona, y que tienen otros de estar marginados y de estar desplazados de un sistema cerrado. O sea, ese tipo de privilegios y cómo esas cosas nos van condicionando a todos de una manera o de otra a reaccionar de modos más prudentes o más inteligentes relativamente o más cautos y a reaccionar de manera incluso a veces violenta, porque tú vives en un entorno violento, tú para sobrevivir tienes que ser violento, es una cuestión de supervivencia, y cuando alguien te toca lo que es tuyo, lo que tú tienes por derecho, lo que es tu espacio, lo que tú has construido, pues tú reaccionas, por supuesto. Y entonces este tipo de cosas no se entienden. Este tipo de privilegios que a veces se defienden muy bien cuando se habla de feminismo y de otras cosas, pues en Cuba no se entiende, y no se entiende que no disentir es un privilegio. O sea, que el que no se enfrenta al poder, el que está de acuerdo con el poder, es un privilegiado. Es un privilegiado que tiene derecho a mantener su trabajo, es un privilegiado que tiene derecho a la seguridad, es un privilegiado que tiene derecho a que no molesten a su familia, que no lo amenacen. O sea, hay una serie de privilegios que salen de ahí, que por supuesto están construidos sobre la falta de derechos que tienen todos los que hacen lo contrario, que es disentir, que es dar una opinión, que es criticar, que es cuestionar al sistema. Y para todas estas personas que cuestionan, ya sea desde el estrato más mínimo o la acción más mínima hasta la más alta, pues hay una serie de castigos impuestos desde el poder. Hay una serie de castigos construidos que pueden ser desde amenazar a tu familia, desde perseguirte, desde pincharte el teléfono, y hay cosas desde regularte, y Maciel, ahora que mira que dices eso, y discúlpame interrumpirte, pero me acaba de decir, tú estás hablando algo muy que me toca de cerca. Me acaba de decir producción que alguien ha escrito en el chat mientras tú y yo estamos conversando esto. Dice, vamos para arriba de la familia de Maite Luna y agredirla para que ella deje de hablar tanta, es decir, eso no lo puedo repetir. Gerardo Padilla Navea ha hecho públicamente este comentario. Obviamente Gerardo no tiene una foto, ¿no? Porque todo el que se refiere de esta manera, ¿no?, y el que habla amenazas o el que expresa amenazas de este tipo, pues no tiene la moral y no tiene la cara y no tiene la decencia de mostrar su rostro, porque sabemos que son personas muy cobardes. Gerardo, ya le han hecho mucho daño a mi familia. El primer daño es el hecho de tener que salir de la isla de Cuba y estar separada de ellos durante muchos años, pero también de robarles constantemente las cosas que ellos tienen para vivir, se lo han hecho. Así que, Gerardo, gracias por situarme en la perspectiva de tanta cobardía, pero obviamente este comentario va a ser analizado por autoridades y esto es una amenaza directa y frontal contra mí, contra mi familia, así que si algo me sucede ya usted sabe el nombre de la persona que me está amenazando. Maciel, esto es muy burdo, ¿no? Tener que enfrentarnos a situaciones como estas constantemente contra aquellos que alzan la voz y que exigen sencillamente libertad. Me pone muy nerviosa ver cómo alguien tiene la cobardía, ¿no?, de decir algo tan grotesco y de amenazar a alguien directamente, pero es muy pequeñito cuando tenemos en cuenta de tanta gente que ha perdido la vida en huelgas como un Orlando Zapata Tamayo, de que ha perdido la vida como un Osvaldo Payá, como una Laura Pollán, por enfrentar al régimen, que sabemos que directamente son personas que han luchado contra ese régimen, que es un régimen criminal, que es un régimen mafioso. Esto es absolutamente inaceptable, pero vamos a seguir todo el tiempo, siempre que tengamos una oportunidad. Yo te lo digo,
siempre que tengamos una oportunidad de denunciar a ese régimen criminal, lo vamos a hacer, y de darle apoyo a gente decente como el Movimiento San Isidro, a los muchachos del Movimiento San Isidro, que como dices tú, lo que han hecho es a través de su arte denunciar la ineficiencia del sistema y lo burdo de ese sistema. Te agradezco mucho, Maciel, que hayas estado conmigo esta mañana, y siempre es un gusto conversar contigo, que no sea la última vez, por favor. Cada vez que quieran. Gracias, y bueno, seguimos por supuesto con nuestra audiencia. Recuerden, tenemos el link de StreamYard Producción, si lo podemos colocar a través de nuestra página de Facebook y de YouTube en el chat, para que la gente que quiera hablar con nosotros pues pueda hacerlo. José Benítez, me dicen desde Panamá, siempre uno de nuestros seguidores más constantes, pero yo lo extrañaba, José, hace días que no lo veía. ¿Cómo está usted? Sí, bien, un poquito enredado en mis cosas. Bueno. Uy, me hubiera encantado decirle algo a Maciel, pero bueno, se nos fue. Ella hablaba sobre la falta de conocimientos en Cuba en cuanto a libertades, y yo quería decirle dos cosas. Primero, que por más que ha insistido la izquierda por más de 100 años de implantar ese sistema, no ha funcionado sencillamente porque va en contra de la naturaleza humana. Esa es una. Y segunda, recordarle que nuestros mambises, no todos fueron a la escuela, y sin embargo esas ansias de libertad no dependían de un nivel cultural ni de conocimientos, en muchos casos, de la ley. Así es que no podemos creer que el pueblo de Cuba no se va a levantar por falta de conocimientos de libertad. La libertad es algo que trae intrínseco el ser humano, así como lo trae un animal, ¿verdad? Que no lo puede enjaular. Cuando esto del movimiento de San Isidro coge tanta fuerza, vimos ese despertar del pueblo cubano, y a mi juicio no tiene retroceso. Hemos visto cómo a nivel de toda la isla la juventud ha perdido el miedo, y no solamente la juventud, vemos manifestaciones de otras instituciones, de la iglesia, en fin. El gobierno está aterrado porque sabe que ya eso no tiene retorno. Esto que están haciendo últimamente con los CDR, de ir a los CDR, cuando ya nadie ni hacía guardia, ni les interesa pertenecer al CDR, están tratando de revivir eso porque ese es su mecanismo de represión, de chivatería. Y yo estoy seguro que el pueblo no los va a apoyar en eso. Estoy seguro que no, porque todo, sea cederista o no lo sea, tienes el mismo problema. La falta de comida, la falta de productos de higiene, la falta de medicamentos, el maltrato en los hospitales. O sea, y es un discurso que ya nadie lo cree, que si mercenario, que si, qué sé yo, todas las cosas que ya las venimos oyendo hace más de 60 años. Así es que sí me hubiera encantado decirle a ella. Es cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿Ah? Sí, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Esto es algo que esto es una olla de presión que no hay quien pueda evitar que reviente. Por eso están hasta sacando, yo lo he escuchado ya, jóvenes militares del servicio militar a salir vestidos de civil para enfrentarlo al pueblo, para luego justificar ante el mundo de que es el pueblo contra el pueblo. Y eso ya es una mentira más, y ya vemos jóvenes que están dentro de la fila que se están manifestando. Están diciendo, nos están pidiendo esto. Sí, mentiras que el régimen no se cansa de repetir, pero en un momento determinado, pues la gran mayoría del pueblo cubano va a pagar ese televisor, y por eso, José, sabemos que existen tantas personas en la isla de Cuba que están constantemente y prefieren, eso es una realidad, ¿no? Prefieren dejar de comerse un plato de comida a utilizar el poco dinero que tienen en buscar y recargar estas memorias, ¿no? Para las memorias de la televisión, los USB, para llenarlos de programación o de, digamos, material que les permita ver una realidad diferente. La gente no le importa, la gran mayoría del pueblo cubano no le importa lo que les quieren transmitir, no cree en lo que se cansa o no se cansa de cacarear el régimen castrista a través de sus medios oficialistas. Así que
le decía, es cuestión de tiempo para que eso termine, pero también es cuestión de tiempo para que aquellos que aún defienden a ese régimen se den cuenta de que a ellos también les va a tocar y les va a tocar muy duro en un momento determinado si no toman la acción ahora, la acción pacífica, obviamente, esa es la que siempre promovemos, de decirle al régimen que basta ya de violar sus derechos y de violar sus libertades. Todos los seres humanos merecen libertad. José, yo le agradezco mucho, le deseo que tenga un más lindo... ¿Sí? Maite, mire, hay un canal de YouTube de un muchacho que se llama Alex, que se llama Temas a lo Loco. Y yo he tenido la oportunidad de estar dos noches con él. Él hace unas recargas, de acuerdo al fondo que le donen diariamente, sí, él le recarga a personas en Cuba. Y los muchachos lo llaman, dicen lo que piensan y él les recarga su teléfono. Y en estos días, usted viera la cantidad de jóvenes que llamaban y le decían, mira, a mí no me importa si tú me haces la recarga, pero llamo para desahogarme, para hablar. Y ninguno habla a favor del régimen, al contrario, todos están obstinados hablando de la realidad que están viviendo, para que vean que sí hay gente que piensa. Sí, claro que sí, hay gente que piensa y sobre todo la juventud está necesitando ese cambio y no solo necesitando, sino que lo merece. Yo no elegí a la Revolución Cubana, conmigo nadie contó para instaurar ese sistema y a ver, yo que quizás puedo estar un poco más cerca de cuando se instauró ese sistema nefasto, pero ¿qué será en estas generaciones de ahora, esos niños de 13, 14, 15, 20 años? Es decir, no les importa. Gracias, José, por estar con nosotros. No tienen esperanza, no tienen porvenir y ellos lo saben. Exacto, ellos lo saben. Claro que sí, que lo saben. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Lo saben y no se cansa el régimen castrista de repetir sus cosas burdas, sus mentiras, pero siempre existen aquellos que hacen un análisis como nuestra querida amiga Gretel, que desde el punto de vista humorístico, pero muy real, hace como un resumen, ¿no?, de cuál es la realidad de lo que transmite la televisión cubana a través de esa campaña de continuidad que nadie se cree, señor. Continuidad de lo malo, continuidad de la represión, continuidad del daño al pueblo de Cuba ya por más de 6 décadas. Hoy vi el noticiero por primera vez en mi vida en 44 años. El noticiero nacional de la televisión cubana. Uy, estaban todos mis amigos en Facebook ahí. Bueno, una pila de ellos. Ya no tengo que abrir Facebook, ya lo veo en la televisión cubana. Ay, Dios mío. Oye, pero qué full es esa continuidad. ¿Ustedes se imaginan si ellos cogieran esa energía para sembrar papas, para criar puercos? En vez de estar hablando bobería en la televisión, porque bobería sí, eso sí lo sobrecumplen. Oye, qué full es esa continuidad. Voy a seguir viendo mejor la maquinita, que ahí sí dicen la verdad, y sin continuidad.